Cualquier asunto puede ser inviable y por el otro lado, este mismo asunto puede ser necesario. De tal forma que cuando hay esa dicotomía entre necesidad e inviabilidad, el compromiso se debe centrar en hacer viable lo que es necesario. En este caso y en materia educativa, sobre todo en el sistema formal, ir a la escuela o en términos más generales, volver a clases es un asunto imprescindible. Es un asunto imprescindible desde el punto de vista económico, es imprescindible desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista humano, desde muchos puntos de vista, volver a la escuela, volver a las clases, volver a retomar el sistema educativo formal, se convierte, digamos, en una necesidad, en un elemento imprescindible, de tal forma que en las condiciones ya pasadas antes de la pandemia, habían muchos asuntos que aunque físicamente muchos niños, muchos jóvenes, muchas niñas iban a las clases, también es cierto que habían muchas niñas, muchos niños, muchos jóvenes que no iban, que no era posible, que no era viable. Es decir, el problema de la viabilidad de ir a un centro educativo formal es una situación con dificultades previo a la pandemia. La pandemia viene a exaltar ciertas dificultades, de tal forma que, según mi criterio, lo más importante es que el Estado hondureño y la hondureñidad reconozcamos la necesidad, lo imprescindible, lo vital de ir y retornar a las clases. Eso hace que tornemos viable esa posibilidad, porque efectivamente hay condiciones que no lo están haciendo viable, condiciones externas, e insisto, previo desde antes de la pandemia. Por ejemplo, la mayor parte, ya hay estudios que han resaltado que la mayor parte de centros educativos en Honduras no tienen las condiciones físicas para recibir dignamente a los educandos. Eso es una inviabilidad que hay que hacerlo viable, es decir, igual tienen centros sin condiciones pedagógicas. Entonces, si es necesario, si es imprescindible, la viabilidad, estamos obligados a hacerlo viable. Y hacerlo viable implica entonces mejorar las condiciones de los centros educativos, las condiciones físicas, las condiciones pedagógicas, las condiciones de accesibilidad y otras que sean necesarias para que el acto educativo sea exitoso. Por otro lado, la viabilidad depende también de las necesidades sentidas de las personas. Y el centro educativo, la educación en términos generales, la educación formal, la educación no formal, sobre todo, las dos, son espacios vitales de socialización de los seres humanos. Es un espacio que no lo suple ni la familia, ni la comunidad, ni otro centro. Es un centro de encuentro entre pares. Es una necesidad humana que los jóvenes, que los niños socialicen en buenos centros educativos. De tal forma entonces que
desde el punto de vista social, desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista humano, de los mismos sujetos educativos, de los mismos sujetos educando, es necesario. Entonces hay que hacerlo viable. Hay que hacerlo viable y no digamos, claro, desde el punto de vista académico, el aprendizaje es vital también, es vital, pero no se trata solo de retornar a las clases en las mismas condiciones, con malos currículum, con malas metodologías de aprendizaje. Es decir, estamos en el momento en que debemos hacer viable el acto educativo, pero es el momento también de renovar muchas cosas en la educación para que realmente se convierta en un derecho pleno.